Paz y bien, en este domingo número 23 del tiempo ordinario. Todo lo ha hecho bien, nos dice el Evangelio de este domingo. Y es que cuando Jesús actúa en nuestra vida, no lo hace a medias, sino lo hace en plenitud, porque ha venido a salvarnos. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Pues nosotros seguimos adelante escuchando el Evangelio de San Marcos estos domingos. Y hoy nos toca escuchar la narración de la curación del sordomudo. Esta narración es muy simbólica, que nos dice mucho de la identidad de Jesús y cómo Él quiere sanar nuestra persona. Pero bueno, vámonos por partes. Primero que nada, Jesús se encuentra en territorio pagano. Es decir, Jesús va más allá, trasciende las fronteras del pueblo judío, el pueblo que recibió la alianza de salvación en el Antiguo Testamento, y de esta manera Jesús extiende su salvación y su sanación de manera universal. Pero sobre todo, la manera como Jesús realiza este milagro, que era algo muy habitual en tiempos de Jesús, pero incorrecto para el mundo judío, ya que el Evangelio nos dice que Jesús utiliza la saliva, su saliva, para curar a este sordomudo. El Evangelio nos dice que Jesús introduce sus dedos en los oídos de esta persona y con su saliva toca la lengua del sordomudo. Tocar la saliva de una persona en tiempos de Jesús era algo impuro. Y entonces Jesús vuelve a romper con las normas estrictas de pureza de su tiempo, recordando que en el Evangelio del domingo pasado Jesús les reclama que se centran mucho en tradiciones impuestas por hombres, pero que dejan de lado el mandamiento de Dios. Y el Evangelio recoge una palabra de Jesús en su lengua original, ya que le dice, Efetá, ábrete. Y es en ese momento cuando el sordomudo recupera su salud. Este gesto de Jesús, el rito de la celebración del bautismo todavía lo conserva, porque una vez que la persona ha sido bautizada, sea niño o sea adulto, el ministro celebrante hace el signo de la cruz en los oídos y en la boca del recién bautizado y le dice que el Señor te conceda en su momento escuchar la palabra de Dios y proclamarla con fe. Y esto también es muy expresivo, ya que nos quiere decir que la palabra de Dios es determinante en la vida de la persona y que esta palabra de Dios se abre camino, se abre frontera por las fronteras de la miseria y del dolor, que deben de ser transformadas por la palabra y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y bueno, además, todo esto es muy significativo, ya que para el mundo judío, los paganos y los gentiles eran identificados como sordos porque no escuchaban la palabra de Dios y como mudos porque no la podían proclamar. Pues bueno, Jesús, al realizar este milagro de esta manera, lo que quiere decir es que ahora también los paganos y todos los pueblos pueden proclamar la palabra de Dios y la pueden recibir. Y algo que puede pasar desapercibido es la reacción de la gente que se hace presente en ese momento cuando Jesús realiza esta curación, ya que la gente al ver el milagro dice, Jesús todo lo ha hecho bien. Esto nos recuerda el relato del Génesis en el momento de la creación, en el sexto día. Una vez que Dios contempla lo que ha creado, el relato del Génesis nos dice, y vio que todo era bueno. De esta manera, el milagro de Jesús nos dice que es Dios mismo quien actúa. Esta curación recuerda además el texto del profeta Isaías que escuchamos precisamente como primera lectura para este domingo, donde nos dice que en los signos de la salvación que ya ha llegado, del Mesías que estamos esperando, es precisamente la curación de los ciegos que ya pueden ver, de los sordos que pueden escuchar, de los cojos que ya pueden caminar. Es decir, la fuerza transformadora y sanadora que seguramente en diferentes momentos de nuestra vida hemos andado ciegos, hemos andado sordos y el peso de la vida, del pecado o de las situaciones que vivimos no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar.
Y pues bueno, familia, escuchar este milagro nos hace imaginar esta fuente de amor tan grande que fluía entre Jesús y este hombre que no podía oír y que muy apenas si podía hablar. La sencillez del gesto de Jesús proviene de una costumbre muy antigua y muy posible este milagro, esta narración de este milagro, inspiró al apóstol Santiago a decir lo que escuchamos en la segunda lectura, donde Dios ha elegido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino de los cielos. Y pues bueno, familia, ¿cómo podemos aplicar este evangelio a nuestra vida? No siempre es fácil mantener los oídos abiertos a las exigencias de la palabra de Dios. No siempre es fácil proclamar nuestra fe en las diferentes situaciones, ambientes o personas con las que nos desenvolvemos. El apóstol Santiago en la segunda lectura de hoy nos dice que nos hacemos sordos y mudos a la palabra de Dios cuando ponemos más atención en las costumbres humanas, en las costumbres mundanas, y cedemos ante los pensamientos y comportamientos materialistas de una sociedad vanidosa. Cuando hacemos favoritismos por las personas influyentes y los marginados se quedan más relegados. Y en cada Eucaristía, en cada misa, nosotros le decimos a Jesús que abra nuestros oídos para escuchar su palabra y que su palabra nos transforme y nos sane desde dentro. Y le pedimos a Dios también que la palabra que escuchamos la podamos proclamar con alegría, con valentía y con decisión. Que podamos ser testigos de la nueva vida que hemos recibido de Dios y así seamos testigos en este mundo de este Jesús, Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos y que lo sigue haciendo. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.